Vamos a hablar de Saúl. Y dice en el versículo 1, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a sus casas. Llevó consigo 2.000 hombres escogidos a Mismas, en la zona montañosa de Betel. Los otros 1.000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gilbea, en la tierra de Benjamín. Estamos en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó una guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublémense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición del Filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Ya había un odio, los filisteos eran enemigos especiales para Israel. Entonces todo el ejército de Israel fue llamado a unirse a Saúl en Gilgal. Versículo 5. Y los filisteos se reunieron, un ejército poderoso de 3.000. En algunas versiones dice 30.000 o 60.000, pero no cambia, eran muchos. Con carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlo, y tantos guerreros como los granos de la arena a la orilla del mar. Versículo 6. Los hombres de Israel se vieron en gran aprieto en lo que se encontraban. Y cuando estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, en matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaban el río Jordán y escaparon a la tierra de Galaad. El ejército de los filisteos era muchísimo más. Era muy grande, era muy fuerte. Incluso en algunas partes, antes de se hablaba de que no lo dejaba tener herreros. Entonces todas las armas que necesitaba Israel tenían que ir y le cobraban muy caro para tener espadas. Vamos con el versículo, sigamos. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Samuel es el profeta. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas se habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame las ofrendas quemadas y la ofrenda de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar las ofrendas quemadas, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que aún no llegaba cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Misma, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para la marcha contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido la ayuda del Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo las ofrendas quemadas antes de tu llegada. Tonterías, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que dio el Señor tu Dios. Si lo hubiese obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Ahora tu reino tiene que terminar. ¿Y saben qué pasó después de la guerra? Cuando se enfrentó. Bueno, tarea para la casa, para que la puedan terminar la historia. Pero lo que me interesa en esta mañana es pensar un poquito en la vida de Saúl. Generalmente cuando nosotros queremos
Identificarnos, nos identificamos con las buenas personas, ¿no? Hay muchos David que le han puesto colocados muchos nombres de David, pero he visto pocos nombres que le han puesto Saúl, porque tiene una connotación. Aunque Saúl fue el primer rey de Israel, dice que era un hombre alto o hermoso, termina de una forma muy mal, muy triste. Y todos nosotros sabemos cómo termina. Y si no la sabes, allí está, al alcance para leerlo en tu casa. Y todos nosotros nos queremos, de alguna manera, parecer, ¿no? Si hay dos modelos, nos parecemos y nos tratamos de ver con el modelo quizá más positivo. Algo que me llamó la atención cuando estuvimos en Guinea-Bissau, tuvimos un orfanato y teníamos 30 y algo de chicos y habían algunos que tenían algunos problemas. Y hay uno de los chicos que tenía un retraso, su nombre era Tali, y cuando fue un empresario a visitarnos, él dijo que se identificaba con Talis. Me sorprendió porque habían muchos chicos. Y él me dijo, no, porque yo creo que ante el Señor muchas veces soy así. Porque le decíamos cosas a Tali, y Tali decía sí, y después hacía otra cosa. Y le hablamos, y él continuamente, no sé qué tenía, pero hacía automáticamente distinto a lo que la orden que se le había dado. No cumplía las reglas, rompía todo, y bueno, él tenía un carácter bastante complicado. Pero él se identificaba, y a mí me llamó la atención esa humildad. Pero muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo. Si nos tenemos que identificarnos, vamos a identificar más con Saúl o con Jonatán, pero no con Saúl. Y en esta mañana yo te invito a que identifique con Saúl. Y vamos a ver varias cosas. El pueblo era un pueblo que estaba sin fuerza y se tenía que enfrentar contra un pueblo muy fuerte, que eran los filisteos. No era que le duplicaban, era muchísimo más. Era un ejército que tenía armas, estaba preparado y encima era mucho más grande en cuanto a número. ¿Y qué pasó? El profeta, el enviado de Dios, tenía que llegar en 7 días y no llegaba. Saúl, su rey, se puso a inquietar. ¿Por qué? Porque sus filas empezaban a tener miedo, a temblar, se empezaron a esconder, se empezaron a ir a las cuevas, otros pasaron el río, empezaron a desertar. O sea, encima que eran pocos, comenzaron a ser menos. Ese es un pantallazo de lo que estamos hablando. Pero hay 4 puntos que vamos a ver de la vida de Saúl que nos va a enseñar. Y lo vamos a aplicar en varias cosas en nuestra vida. Pues dije que iba a ser bien práctico. Primero, lo primero que yo veo de Saúl, que era un rey, pues él fue egoísta. Porque él tenía una orden, tenía que esperar, tenía que trabajar en equipo con Saúl. Él era egoísta. Claro, por supuesto que él podía hacer el sacrificio, pero no era lo correcto. Y él hizo el sacrificio. Y él comenzó. Entonces, lo primero que podemos ver, que Saúl toma una decisión. Era rey. Pero aún así, un rey debía sujetarse. Y muchas veces los hombres, hablo de los hombres en este momento, somos hombres de familia, somos los reyes en la casa. Pero aún así te tenés que sujetar tanto a Dios como a tu familia. Y cada uno de nosotros donde trabajemos. Y si sos jefe, donde tomás último la determinación, también tenés que sujetarte continuamente. Por supuesto que uno tiene que tomar decisiones. Bueno, Saúl tomó una mala decisión. Él no consulta a Dios. Él le hace una adoración, pero no consulta a Dios si estaba bien o no. Saúl se olvida que era un rey de un pueblo, que era un proyecto de Dios, que había un plan de Dios. Él dijo, hay que ganar la guerra. La Biblia nos habla de humildad y no de la autoestima, que tenemos que sanar nuestra autoestima. Hay muchos libros que hablan justamente de esto,
de sacar el líder interior, ya lo hemos hablado de esto en otro momento, pero la Biblia habla de humildad, de una confianza, de una sujeción a Dios. Pero cuando digo ego, el primer error de Saúl, para aplicarlo más todavía en nuestras vidas, es que muchas veces en nuestra vida, al igual que Saúl, nos creemos capaces de todo. Aunque nuestras palabras digan otras cosas, nuestros hechos dicen otras. Y cuando no consultamos, cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, cuando entendemos que podemos vivir la vida espiritual sin la palabra de Dios, es algo concreto. Nosotros podemos ir adelante. Hay cosas prácticas en nuestra vida que demuestran el egoísmo que tenemos, que todo lo podemos hacer. Y yo le hablo en cosas prácticas, pero si vos andás en un noviazgo y te gusta tu novia, por eso te pones novio y querés casarte, no estés en un lugar oscuro. Porque uno puede decir, no, yo me voy a aguantar. No, es algo, una matemática. Te estás exponiendo al pecado. Y creo que tenemos que empezar a ponernos en nuestra vida y decir que somos incapaces, que no estamos capacitados en nuestra vida para tomar a veces decisiones o tomar determinaciones. Y se lo voy a pintar de otra manera para que usted me pueda entender. No hay gente capacitada para ir al campo misionero. Nadie de nosotros da la talla para ir. Y lo primero que necesitamos saber es que somos incapaces de hacer la obra. Y ahí comienza a surgir que necesitamos de Dios. Somos victoriosos, hermanos, en Él. Pero no somos victoriosos por sí mismos. Necesitamos de Dios para criar a nuestros hijos. Necesitamos de Dios para llevar nuestro matrimonio. Necesitamos de Dios para llevar nuestro servicio al Señor. Y repito esto porque muchas veces somos egocéntricos. Pensamos que todo lo podemos resolver. Vivimos a veces sin perdonar. ¿Saben por qué? Porque pensamos que podemos manipular y no perdonar a la otra persona, porque podemos manipularlo y lo aguantamos. Y lo aguantamos porque podemos. Mientras Dios te dice que tenés que perdonar. Tomamos decisiones en lo chiquitito, en lo que no se ve, lo dejamos a Dios de lado. Estamos en una circunstancia difícil, porque aquí yo recién cantamos al único, hace mucho tiempo que no cantaba, me emocioné. Pero hay que decirle al Señor, al único, cuando estamos a solas, cuando estamos en un aprieto, cuando estamos complicados, cuando tenemos que tomar decisiones. Nos hemos capacitado para dejar el Espíritu Santo afuera de nuestras vidas. Y pensamos que solamente tomando decisiones, y bueno, más o menos lo vemos, todo lo que hagamos, necesitamos estar sujetado a Dios, sujeto a Dios. Saúl tenía una buena intención. Iba a la guerra. Tenía una buena intención. Tenía una buena intención y dijo, vamos a adorar a Dios. Tenía una buena intención. Pero él tomó la determinación solo. Uno de los grandes problemas que hay dentro de la iglesia es cuando alguien está en pecado y por vergüenza no puede hablar. Yo te animo a que no estés solo con el pecado. Y si estás con algo, acércate a alguien, busca a alguien. La iglesia no está solamente para escuchar la palabra de Dios, está para trabajar juntos, para ayudarnos, equiparnos unos a otros. Nos necesitamos porque somos incapaces. No podemos hacerlo solos, necesitamos de Dios. Y yo no sé, hoy llegaste en la mañana, pero tenés que analizar en tu vida, en tu programa, cuántas veces en esta semana dejaste a Dios de lado
Y puede ser que pueda estar sirviendo una hora feliz o pueda estar sirviendo en algo y tranquilamente lo puede dejar. Yo lo he hecho varias veces y he tenido que volver hacia atrás y decirle al Señor, perdón, Señor, en esto te dejé de lado. El primer error de Saúl fue en él mismo, pensar y confiar en él mismo. Todos nos creemos especiales, pero en realidad somos más normales de lo que el resto. Todos creemos que somos especiales y que podemos ir adelante y podemos hacer las cosas. En realidad tenemos que decir, somos normales y necesitamos de Dios. Somos victoriosos por Él. Somos santos por Él. Somos bendecidos por Él. Claro que somos bendecidos. Yo juego con mis hijas y le digo, qué bonito que soy. Y me dicen, papá, porque Dios me dice que soy bonito. Soy lindo para Él. Soy apreciado para Él. Somos un tesoro apreciado. Pero es en Él. En Jesús, en la persona de Jesús. En la obra que Él hizo. Segundo punto. Números. Saúl mira números. Empieza a sacar la cuenta, mira de aquel lado, usa un montón y mira los pocos que teníamos, algunos temblando, otros escondiéndose, con miedo. Segundo factor, los números. Hoy por hoy los números deciden, incluso dentro de la iglesia. Y les puedo asegurar, por lo menos estos 5 años que hemos estado afuera, nunca los números te dan. Nunca vas a poder sacar los números porque nunca te dan. Como no doy yo para la estatura, tampoco te dan los números. Saúl se asustó, el pueblo se asustó, porque los números no daban. Y les puedo asegurar una cosa, que el pueblo se hubiese quedado si eran muchos más ellos que los otros. Porque miraron los números. He estado en muchas iglesias donde hay jóvenes queriendo salir y no salen por el número. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? No salgo porque hasta que el dólar se pueda establecer. Del 2010, imagínense. No se trata de un dólar, se trata de que Dios te dice y Dios quiere hacer cosas especiales, pero nosotros miramos los números. Los números mandan, los números nos dicen qué debemos hacer, cuándo hacer. Y cualquiera me puede decir, no, pero tenemos que ser ordenados. Qué desordenado Dios aquí, ¿no? Mandándolo a Saúl a pelear una pelea con la mitad de los hombres. Los números nos hacen estar versus a la fe. O tener la fe o tener los números. Y muchas veces he escuchado gente que hace planes con Dios, hace plan en cuotas, con interés, sin interés, y cuando tiene que ofrendar, entonces dice, no, Señor, este mes no me llega, este mes, pero voy a usar esto, y si llego al mes, Señor, empiezan a manipularlo a Dios. Si llego al mes, a fin de mes, voy a poner el diezmo, porque lo usan, o voy a poner la ofrenda, lo usan de resorte, de amortiguador. Empiezan a especular y empiezan a decir, a ver si, Señor, este mes te voy a dar el 5%, pero el próximo mes no te preocupes, que te doy un poco más. ¿Cuán equivocado? ¿Saben qué, iglesia? Dios no necesita tu ofrenda. Él no necesita tu ofrenda. Nosotros necesitamos ofrendar. La iglesia necesita ofrendar, ser parte de la obra. Dios no necesita tus números. Él murió en la cruz yendo a su hijo. Dios envió a su hijo, su único hijo, en la cruz. No por las ofrendas, por el que ofrenda. Ama al ofrendador. Ama al hombre.
Y nosotros especulamos con los números. Decimos, Señor, yo te voy a hacer cuota. No, es más, le voy a decir, Dios no necesita su ofrenda. Dios necesita tu corazón. Y que hagas y estés en fe. La Biblia habla un montón de pasajes sobre esto. No he visto justos desamparados. ¡Wow! Pero ¿cómo, Señor? Vos me decís este texto porque no se escribió en Argentina, donde hay una inflación increíble. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es hoy latente, es una verdad que no se mueve. Pero tenés que tomarla en fe. La vida cristiana es en fe. Cuando íbamos a salir ya no me acuerdo cuándo salimos, ¿qué año? ¿2015? 2015 cuando íbamos a salir, estaba el cepo cambiario, donde no había dólares. Teníamos algo de dinero que habíamos vendido unos vehículos, pero no podíamos cambiar. Creo que me ayudaste algo en eso, Alex. Pero no había dólares. Es más, comprar dólares era como ilegal, porque tenías que comprar en el banco. Era todo un problema. Y Dios fue fiel. Dios fue fiel en eso. Dios se glorificó a través de los números. Y no estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad, estoy hablando de que Dios se quiere revelar. Pero si mirás los números, Dios no se va a revelar. ¿Querés saber si alguien tiene que salir al campo? Es porque los números le van a dar después. Dios lo va a sostener. ¿Saben cuántas veces nos ha tocado estar en el campo sobre la hora? Teníamos que hacer un viaje al interior de África y no teníamos gasoil, pero planificamos todo igual. Fuimos haciendo todo, hicimos mantenimiento a la camioneta, todo, no teníamos plata. El día anterior, digo mágicamente, pero está mal dicho, milagrosamente, divinamente, apareció el dinero. Y continuamente, muchas veces, me acuerdo una vez, Paola me dice, vamos a pagarle la cesárea a una mujer que no teníamos. Me dice, ¿no tienen dinero? Yo le digo, nosotros tampoco. Estábamos sin dinero. Increíble. Estábamos bloqueados financieramente. No podíamos recibir dinero ni por Western, no podíamos. Por más que yo le diga, llame a usted y le diga, ¿saben qué? Necesitamos $200 para pagar la cesárea, salvarle la vida a una familia, a una señora con mellizas en su interior. No lo podían mandar. Era inviable en la lógica financiera. Pero apareció. Y muchas veces podemos glorificar a Dios por eso. Saúl tenía grandes verdades, se puede decir. Era real lo que estaba diciendo Saúl. ¿Estaba o no estaba el enemigo? Sí. ¿Su ejército cómo estaba? Temblando. Y el profeta que tenía que venir no llegaba. Tenía razones. Pero esto se habla de fe. ¿Cuáles son las razones en tu vida? Razones humanas. Y Dios te dice hacer tal cosa y vos decís, no, mira, yo miro esto y no da. Si miramos hoy, si tenemos tiempo para servir al Señor, no te van a dar las horas. Mucha gente yo escucho decir, no, sabes que no sirvo al Señor porque no me dan las horas. No tengo tiempo en mi trabajo. No me dan las horas. Siempre son números. Te puedo asegurar que la línea del tiempo es para nosotros, para el humano. Pero Dios no tiene línea del tiempo. Él está fuera del tiempo. Él no tiene tiempo porque Él es Dios. Y ese mismo Dios es el que te está hablando. Si Dios te mandó a hacer algo, no mire las circunstancias porque las circunstancias te van a decir que no. Los números, las situaciones, vos mismo no van a dar la lógica. Pero para Dios son cosas ilógicas. Entonces primero, decíamos un Saúl egocéntrico, se miró a sí mismo.
la capacidad que él tenía como rey. Segundo, miró los números. Estamos hablando que Saúl, después de esto, pierde su reinado. Tercer punto, la dificultad. Había una dificultad en el momento. Era una guerra. Pero no tan solo la guerra que uno va con la posibilidad de morir o de vivir, o salir herido. Pero había una dificultad todavía. El ejército se estaba yendo, lo otro era más grande. Había una dificultad verdadera ahí, un obstáculo. Otra vez, ¿cómo este Dios tan grande no se da cuenta que hay un obstáculo muy grande adelante? Sabe que muchas veces creemos un evangelio sin dificultad. Creemos que tenemos que vivir la vida cristiana sin dificultad. Que las dificultades no las queremos, no, yo no quiero problemas. Yo lo que quiero es menos problemas. Y Dios justamente no te promete una vida cristiana sin dificultades. No estoy animando a que tenga dificultades, pero estoy hablando de que trabajar para el Señor, servir al Señor, rompiendo el orgullo, rompiendo los números, yendo adelante a servir, no significa que no vas a tener dificultades. Tenés que enfrentar las dificultades. Es tan fácil patear el tablero cuando uno está jugando. Es tan fácil a no terminar el partido. Y lo digo esto porque escuché hace poco una mamá que me dice, no, yo no les quiero decir nada a mis hijos, porque si les digo se enojan. ¿Quién va a hablar dentro de esa casa? ¿Quién va a enfrentar? ¿Quién va a enfrentar? Sos papá y mamá, no sos amigo. Pero tenemos padres inertes ahí, parados. No, porque no quiero que mis hijos se enojen conmigo, me miren mal. Entonces no voy a enfrentar la dificultad. Hemos estado en casas. Nos ha tocado cuando uno viaja, está en muchas casas. Hemos estado en casas donde los adolescentes tienen wifi libre, teléfono libre y se van con los teléfonos a la habitación. Gente, despertemos. Este mundo está tratando de destruir la familia. No estoy diciendo que le quite el celular, pero tiene que haber un control. Alguien tiene que decir, mirá, quiero ver tu celular. ¿Qué es lo que estás mirando? Hay que ser práctico, muy práctico, porque el mundo quiere destruir. Está en plan de destruir. En mi familia todos nos sabemos las claves de nuestro teléfono. Nos cuidamos, nos exponemos. Porque este mundo quiere destruir tu vida y la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo y de todos. Pero no voy a decir nada porque no voy a enfrentar la situación. Claro que nadie quiere estar con dificultades, pero las dificultades ya están. Hay leyes ideológicas que van contra la iglesia. La dificultad ya está. Hay un reino espiritual que está en contra de nosotros, de usted y de mí. Si usted aceptó a Jesús, está en un reino espiritual. Ya hay una resistencia. Claro que no va a tener ganas de estudiar la Biblia, pero tiene que pelear con eso. Claro que sus oraciones van a ser para orar por usted mismo, pero tiene que orar por otros. Tiene que levantar la vista por el sector A. Claro que es más fácil trabajar en lo que queremos. Pero qué difícil servir en lo que no queremos. Tenemos que enfrentar las dificultades que tenemos, realidades que tenemos en nuestra puerta, en nuestra casa. Ser valientes. Enfrentar el pecado. ¿Cuál es tu pecado? Acuérdense, somos una raza caída. Dios nos ha hecho justo, pero somos una raza caída. ¿Y en dónde estamos trabajando? ¿Cuáles son los problemas más grandes de nuestro matrimonio? Tenemos que enfrentar. No te enfrentes a tu esposo
o a esta esposa. Enfrentar espiritualmente. Orá por tu cónyuge. Orá por tu cónyuge. Pero tenemos que enfrentar. Porque claro que es más fácil venir a la iglesia y esperar que haya una predicación que vaya directo a mis hijos y que ellos escuchen. Y ponemos modo automático. No, tenemos que ser activos. Recién cantamos una canción, soy malísimo en las canciones, pero ese que estar a los pies, a los pies y no movernos de ahí. Eso es una actitud. Pero no quiere decir de algo que nos quedemos. Tenemos que ser activos. Yo quiero estar a los pies. No quiero moverme a los pies de Jesús. Porque es el mejor lugar. Algo así decía la canción, ¿no? Pero no quiere decir que nos quedemos quietitos. Hombres y mujeres quietitos. Ahí, uy, no voy a hacer esto. Claro que es una dificultad hablar con tu vecino. Porque nos mueve a salir de nuestra comodidad y hacer lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que enfrentar las dificultades. Claro que es difícil ir al hospital a evangelizar. Uy, ver gente que sufre, Claro. Voy a hablar algo que... sí, está Ana Luz acá. Iba a hablar algo de ella, pero justo está. Si no, después me retan. Pero tenemos las mellizas que queremos tanto. 2 bebés hermosas que han cautivado nuestro corazón. Y una de ellas, bueno, cuando nos ven, vienen y nos piden upa y la abrazamos y la queremos. Pero, bueno, ahora aprendieron a caminar, entonces viven entre medio de los chanchos y andan muy sucias, muy sucias. Y ellas se enfermaron y empezó a tener algo en la piel que le empezó a formar muchas, no son granos, pero toda la piel infectada. Tanto así que la oreja la tenía, no se le podía tocar la oreja, pero ellas nos seguían pidiendo upa. Y era algo infeccioso muy fuerte. No sé, Mariel, después me tiene que ayudar con eso, pero era muy fuerte. Allá hay que se llama mandita, pero es muy contagioso. Y claro que uno le pasa en la cabeza decir, ¿la agarro o no la agarro? ¿Las baño o no las baño? ¿La entro a mi casa o no la entro en mi casa? Claro. Y después hablábamos con Ana, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Dios muchas veces va a querer tu servicio en medio de la dificultad. Pero tenés que enfrentarla. Porque Saúl quiso zafar de la dificultad. Y la última, el último punto de Saúl es que no quiso esperar. Y como dijo, es que no venías. Samuel, no venías. Habíamos pactado que tenía que venir una semana. No venías. ¿Dónde estabas? No le dijo eso, ¿no? Apurate, che. Era argentino. No. Tenía razón, estaba esperando. Estaba en una situación crítica. Los números no le daban. Había esperado, pero no esperó. Y yo puse a este punto 3 subpuntos chiquitos. Cuando no esperamos, son aquella gente que compra compulsivamente. ¿Ha comprado algo compulsivamente? Sí, ¿no? Cuando te llaman, yo estuve en la venta y trabajábamos con la gente que era así. Le decíamos, esta oferta es para hoy. Y la gente no lo pensaba y lo hacía. Eso es compulsivamente. Segundo, los que esperan, pero después aflojan a lo último. Y tercero, los que esperan. Y muchas veces, Dios nos va a decir esperar. O por lo menos, cuando Dios nos dice esperar, son las que más después nos acordamos. ¡Uy! ¿Cómo tuve que esperar?
Cuando pasan los años y no encontramos pareja, y aparece uno y dice, ¿será este señor? No. Y uno como que no quiere esperar, ¿no? Se quiere tomar el primer colectivo que pasa. Y uno espera. Y a veces uno se desespera. Estamos en un mundo donde no quiere esperar. Ustedes han escuchado que viene el G5, ¿no? G5 es así, energía. Energía, los datos. 5G, eso es. 5G. ¿Yo qué dije? G5. Siempre cambio esas cosas. Eso es de algo de una persona disléxica, creo yo, ¿no? Cambio las cosas. Pero lo que tiene esta tecnología es que hace 120 veces más rápido los teléfonos. En segundos se le van a descargar las películas y a la vez usted va a poder subir películas. Es una cosa increíble. Pero cada vez más rápido. Estamos en un mundo que no quiere esperar. No quiere esperar. Y en lo espiritual nos pasa lo mismo, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista. En Salmo 41, esperé y Él me sacó del pozo cenagoso. Pero yo no sé si todas las veces logramos, como el salmista, esperar. Somos arrebatados. Queremos comprar las cosas rápido. No queremos vivir la etapa. Hoy por hoy vivimos con chicos y niñas quemando etapas. Niñas vestidas como mujeres grandes, mostrando sus curvas. ¿Qué necesidad? El Facebook dice que hasta los 16, pero dejamos que nuestros hijos tengan, violando una ley, que tenga Facebook, porque necesitan conectarse con sus compañeros. Es urgente, vamos. ¿Dónde estás, Alejandro? Vamos, despertá. Nuestros hijos tienen que tener Facebook. Antes de los 16. Y así muchas etapas vamos quemando. Y en nuestra vida está, en nuestra familia seguimos quemando etapas. Y en lo espiritual lo hacemos lo mismo. No esperamos, no confiamos, somos arrebatados. Cuando Dios nos llama a nosotros a hacer un trabajo, un servicio, no esperamos. ¿Saben por qué uno de los grandes problemas de la iglesia es el mandato, es hacer discípulos? ¿Y saben por qué no se cumple esto? Porque el que discípula tiene que esperar. Tiene que esperar que la persona entre en un proceso de crecimiento. Entonces es más fácil reunir a 40 y darle una lección del ABC, supuestamente del discipulado, y decir, tenemos 40. En los años 90 salieron el G12, lo dije bien. El G12, porque era explosivo. Queríamos frutos explosivos, y cuando más rápido, mejor. Pero después no quedaba. Y todas las cosas así. ¿Por qué la lotería y todo lo demás? Porque queremos, sin trabajar, sin tener esfuerzo, sin esforzarnos día a día, tener mucho dinero y tener todo un porvenir y descansar. Y algunos hacen negocio. Señor, si me saco la lotería, te voy a dar el 50% para la obra. Y cuando Dios dice, no, yo quiero que vos trabajes, Alejandro, despacito, despacito. No sabemos esperar. Y Dios tiene un proceso para tu vida. ¿Saben qué? Recién cantábamos otra canción. Dice, ¿quién aconsejará? ¿No? Así. Yo aconsejé muchas veces al Señor en esa desesperación. Mal ejemplo. Y le decía al Señor, pero Señor, ¿no es más fácil que llegue más rápido esto? ¿Por qué no se soluciona más rápido esto? Y yo le aconsejaba al Señor, ¿quién de nosotros puede aconsejar? Pero nosotros aconsejamos al Señor. 10 años esperando una máquina. Acaba de llegar, le iba a mostrar la foto y al final, no sé por qué me olvidé. Pero llegó la máquina, aquí ni avisado. Después que llegó, 6 meses para poder sacarla del... Y yo le decía al Señor, ¿no es más fácil que llegue y la pueda sacar? No es más fácil.
pero Dios tiene un proceso. Y muchas veces nosotros no queremos vivir ese proceso. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? De esperar. ¿En qué? A veces hay algo en nuestra familia que queremos que cambie rápido. Y en realidad es un proceso que tenemos que trabajar. Quizás nos queremos casar o poner de novio. Y quizás no estamos preparados. Pero nosotros, a nuestro ojo sí, pero quizás en Dios no. Y saber esperar. Saber esperar y tener relaciones en el momento que Dios lo diseñó. Claro que tener relaciones es algo, un regalo de Dios. Es algo precioso, pero debemos de esperar. Justamente la pornografía trabaja sobre eso. El hecho de no esperar. Saúl se le cortó el reino justamente. Por él no pudo esperar. Tomó una decisión sola. No le consultó a Dios. Miró los números y miró las dificultades. Y yo quiero hacer una conclusión con esto, aplicando, ¿no? En la familia. Los números, no esperar, tomar decisiones solas y no tener dificultades. Si tenés a tus hijos, enfrentarlo contra la verdad. Si vos sentís del Señor, ¿cómo tenés que educar a hijos? No como está diciendo este mundo. Tenés que enfrentarlo en el amor, no es con la fuerza. Y esto se aplica tanto a un ministerio, tanto a la iglesia, como a nuestra vida, como a nuestra familia. Tenemos que ver las dificultades que tenemos como familia. Todos tenemos. Aquellos que llevan más años con los hijos pueden decir, en cada etapa tuvieron dificultades con nuestros hijos. Cuando tenían que aprender a caminar y no caminaba, y veían de otro que caminaba y uno se desespera. Y cuando van, y los primeros días de la escuela, y después la adolescencia, después la juventud, después el casamiento, los nietos, continuamente tenemos dificultades. Pero en todas las dificultades tenemos que poner al Señor como en primer lugar y decir, no somos capaces, necesito de Dios. Aprender a esperar el proceso de nuestros hijos y darnos cuenta que tienen que haber desafíos de fe, enseñar a nuestros hijos desafíos de fe, que puedan conocer a Dios en lo sobrenatural, porque Dios nos hizo llamar a un camino sobrenatural, donde la fe tiene que estar, no solamente en los momentos que aceptamos a Jesús, sino en toda la vida, a enseñar a nuestros hijos a orar por aquello que no vemos y que no se puede concretar, pero no para nosotros, sino para otros. Orar por sanidad por otras personas, orar por sanidad espiritual de otras personas. Pero tenemos que tomar la posición en familia. Hoy la familia está siendo atacada continuamente. Ustedes lo saben. Y son muy grandes, porque vienen con muchas leyes en toda Latinoamérica y ya parte del mundo, parte de Europa, vienen muy fuertes. Pero el Señor está con nosotros. Ojalá que nosotros podamos esperar en todo esto. En los ministerios, muchas veces queremos servir al Señor en lo que nos gusta, en lo que nos hace sentir bien. Pero ¿sabe cuántas veces me ha tocado hacer cosas que no me gustan? Situaciones donde en esto, Señor, yo quiero pasar. Hoy por hoy nos gustan los ministerios visibles, donde todos nos pueden ver lo que hacemos. Pero somos muchos aquí en la iglesia, somos muchos. Y somos una fuerza muy grande en el Señor, muy grande. Pero tenemos que estar dispuestos a servir al Señor en lo que no nos gusta. Muchas veces los ministerios están marcados por nuestro ego,
en lo que a nosotros nos resulta cómodo. A mí me resulta cómodo hacer esto. Bueno, servir al Señor en lo que no te sentís cómodo, en donde está la ansiedad. Yo estoy seguro que Dios está hablando con tu corazón. Hoy necesitamos una iglesia de acciones claras y fuertes, porque ya la ideología está marcando. Las líneas políticas, el dólar y un montón de otras cosas no nos dan. Pero sí hay una iglesia con valores donde puede marcar la diferencia. ¿Y cómo es? En el trato, en el 1-1. Jóvenes, aquellos que son fuertes, vigorosos, sirvan a los más grandes, a su vecino, a un tío, a un pariente. Pónganse como objetivo servir a otros que no han sido alcanzados para Cristo, para la gloria de Él. Sirvan. Pero no en algo que quieran, mirá, estoy sirviendo al Señor, acá me ven. Que el egocentrismo, las decisiones, no marquen nuestras vidas. Y por último, nuestra vida espiritual. Muchas veces nos damos cuenta que no nos dan los números, que tenemos muchas cosas por resolver. Y este es uno de los temas más importantes porque mucha gente se autodescarta para servir al Señor. Porque no le da, la cuenta no le da, la cuenta le da en negativo, en rojo. Pedro, después de negar al Señor, no una vez, 3 veces, se autoeliminó. Aunque Jesús ya había orado por él, e incluso le dijo, cuando vayas a caer, espero que vuelvas, o sea que vayas a tener dificultad, espero que vuelvas a mí. Y Pedro dijo, yo voy a morir por vos, Señor. Cuando le fue a arrancar la cabeza a ese que venía a atacarlo al Señor, pues le pegó en la oreja, pero yo estoy seguro que no iba a la oreja, iba a la cabeza. Después de traicionarlo al Señor, de haberse equivocado, se volvió ¿a dónde? ¿A pescar qué? Peces. ¿Cómo? Dios no lo había sacado de ahí. Cuando él estaba pescando dijo, sígueme, ahora va a ser pescador de hombres. ¿Él dónde volvió? A pescar, a su trabajo. Y arrastró otros más. Y allí apareció Jesús. Venido de la orilla dijo, allí en Juan habla, ¿no? Esto. Vengan a desayunar. Él se había autodescartado, pero Dios no. Y muchas veces en la iglesia nosotros nos autodescartamos. Si no, servir al Señor solamente la gente que le da los números. Les puedo asegurar, a mí no me dan los números para servir al Señor. Pero en Él sí. Y creo que esta es la clave de hoy. Te van a dar los números y te va a multiplicar lo que tengas si estás en el Señor. Y podés tener una familia en Cristo solamente en Él. Pero primero tenés que decir, y varias veces vas a tener que decir, yo no doy con la talla, no doy con la medida. Pero eso no nos descarta. Automáticamente, cuando vamos a Él, nos califica totalmente para servir al Señor. A veces no queremos hablar en nuestras casas, los hombres no quieren tomar la posición, pues dicen, no, yo quiero hablar si tengo un montón estoy luchando con esto. No, en Dios nos dan los números, pero en Dios. Él es. Dice que fueron todas las cosas hechas por Él, para Él, y subsistimos por Él. Por eso a Él le damos la gloria. Yo te animo, mis hermanos, que tengamos familias distintas, que no miren los números, porque no nos dan. Familias que miren en fe, que hagan desafío en fe. Yo conozco familias aquí que están orando por las misiones, sin entender lo que pasa del otro lado, pero oren por este grupo que hablamos ahora, oren en fe, ofrenden en fe, y no es que necesitemos su dinero, ofrenden en fe, preparen sus hijos en fe para que salgan.
Sirvan en fe, hermanos. Hoy estamos en un tiempo muy difícil. Hay muchas cosas que están pasando, se están gestando. Pero gracias a Dios, cada uno de nosotros pertenecemos a otros reinos y estamos aquí como embajadores. Hay gente, fui a comprar pan esta semana y digo, buen día. Son creyentes ellos. Buen día, me dicen. ¿Cómo están? Estamos esperando el nuevo presidente. Muchos de nosotros estamos esperando decisiones políticas. ¿Saben qué? El único regreso que yo estoy esperando es que venga el Señor. Y nosotros somos embajadores. Les animo a que ordenen sus vidas, ordenen sus familias, a que sepan esperar en el Señor, que sean familia de fe. Y cuando no nos dan los números, confiemos en Él. Vamos a orar. Y cuando estábamos por comenzar, terminaron con una canción al único. Saben que esta canción una vez me tocó cantarla en un grupo donde estábamos en África, la cantaban en portugués y cantaban esta misma canción y yo me alegré porque bueno, era una canción que la conocía. Pero justo se determinaba en el país que había un golpe de Estado. Cuando la persona que dirigía dijo, el país nuevamente tiene un golpe de Estado. Muchos de los chicos adolescentes empezaron a llorar, porque nuevamente significaba que el país iba a estar más en pobreza. Y se cantó justamente esa canción, al único que es digno de recibir. No sé en qué dificultad andás, hermano. No sé cuál es la dificultad más grande que tenga en tu familia. ¿Cuáles son las cosas que no te dan los números? Pero sí te puedo decir en esta mañana y con toda autoridad que hay un Dios que entregó todo allí en la cruz a su Hijo para que tengamos una vida abundante, perfecta en Él. No mirando lo que está alrededor, ni el imperio que haya alrededor nuestro, ni los dólares, ni tu propia vida. Porque cuando empecemos a mirar nuestra propia vida, no damos con la talla. Yo te animo a que te levantes, lleve a tu familia, lleve tu propia vida al servicio al Señor. Porque tenemos un Dios que es sobre todo Dios. Yo te pido que nos levantemos. Y si querés orar, orar. Podés cantarlo con los ojos abiertos. Si querés levantar las manos, pero quiero que medites en este tiempo. Somos muchos Saulos. Bueno, yo no sé si esa palabra está bien dicha. Pero somos más Saulo. Y yo quiero dar gracias por la vida de Saulo, por el ejemplo que nos está dando hoy en nuestra vida. Pero te animo que en tu casa sea una casa de adoración. A pesar de. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos permites consagrarnos a ti, Señor. Y consagrarnos continuamente, Señor. Consagrar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, Señor. Yo te pido, Señor, para que podamos ser hombres distintos, Señor, en una sociedad bastante complicada como está en este tiempo. Te pido por mis hermanos hoy aquí, aquellos que han tomado decisión de hacer un cambio grande, radical. Señor, te pido para que aquellos que están luchando con el pecado, para que puedan buscar refugio, ayudarse unos a otros, Señor. Y Señor, te pido por esta iglesia, Señor, para que pueda enviar a mucha gente a los lugares no alcanzados, a los lugares donde es dificultoso, donde las cosas se ponen complicadas, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. En tu presencia
estar, hay plenitud de gozo en tu presencia.